Superpotencias de la inteligencia artificial, de Kai-Fu Lee. China, Silicon Valley y el nuevo orden mundial. Capítulo 1. Continuación. Abrir el telón al aprendizaje profundo. ¿Cómo funciona el aprendizaje profundo? En esencia, estos algoritmos utilizan cantidades masivas de datos de un dominio específico para adoptar una decisión que optimiza el resultado deseado. Esto lo hace entrenándose a sí mismo para reconocer patrones y correlaciones profundamente enterrados que conectan los muchos puntos de datos con el resultado deseado. Este proceso de búsqueda de patrones es más fácil cuando los datos se etiquetan con el resultado deseado. Gato contra no gato. Clicado frente a no ha clicado. Juego ganado contra juego perdido. Entonces, puede recurrir a su amplio conocimiento de estas correlaciones, muchas de las cuales son invisibles o irrelevantes para los observadores humanos, para tomar decisiones mejores que las que una persona podría adoptar. Para ello, se necesitan grandes cantidades de datos relevantes, un algoritmo sólido, un dominio limitado y un objetivo concreto. Si te falta alguno de estos, las cosas se desmoronan. ¿Demasiados pocos datos? El algoritmo no tiene suficientes ejemplos para descubrir correlaciones significativas. ¿Un objetivo demasiado amplio? El algoritmo carece de puntos de referencia claros para aspirar a la optimización. El aprendizaje profundo es lo que se conoce como inteligencia artificial estrecha, inteligencia que toma datos de un dominio específico y los aplica para optimizar un determinado resultado. Aunque impresionante, todavía está muy lejos de la inteligencia artificial general, la tecnología polivalente capaz de hacer todo lo que puede hacer un ser humano. La aplicación más natural del aprendizaje profundo es en campos como el de los seguros y la concesión de préstamos. Los datos relevantes sobre los prestatarios son abundantes: calificación crediticia, ingresos, uso reciente de tarjetas de crédito, y el objetivo a optimizar es claro: minimizar las tasas de impago. Si se va un paso más allá, el aprendizaje profundo ayudará a los vehículos autónomos a ver el mundo que les rodea, reconocer los patrones en los píxeles de la cámara, octágonos rojos, averiguar con qué se correlacionan, señales de stop, y utilizar esa información para tomar decisiones, pisar el freno para que el coche se detenga lentamente, que optimicen la obtención del resultado deseado, llevarme a casa de forma segura en el menor tiempo posible. La gente está tan entusiasmada con el aprendizaje profundo justamente porque su poder es fundamental. Su capacidad de reconocer un patrón, optimizar para obtener un resultado específico, tomar una decisión, se puede aplicar a muchos tipos diferentes de problemas cotidianos. Por eso, compañías como Google y Facebook se han apresurado para hacerse con los servicios del pequeño núcleo de expertos en aprendizaje profundo, pagándoles millones de dólares para llevar a cabo ambiciosos proyectos de investigación. En 2013, Google adquirió la startup fundada por Geoffrey Hinton y al año siguiente se adueñó de la británica DeepMind, la compañía que construyó AlphaGo, por más de $500 millones. Los resultados de estos proyectos han seguido asombrando a los observadores y acaparan titulares. Han cambiado el espíritu cultural de la época y han hecho que tengamos la sensación de estar en el precipicio de una nueva era, una en la que las máquinas empoderarán de forma radical
y o desplazarán de manera violenta a los seres humanos. La inteligencia artificial y la investigación internacional. Pero, ¿dónde estaba China en todo esto? Lo cierto es que la historia del nacimiento del aprendizaje profundo tuvo lugar casi por completo en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. Después de eso, un número más pequeño de empresarios y de fondos de capital riesgo chinos, como el mío, comenzaron a invertir en este sector. Pero la gran mayoría de la comunidad tecnológica china no despertó realmente a la revolución del aprendizaje profundo hasta su momento Sputnik en 2016, una década después del avance en el campo que supuso el estudio académico y 4 años después de haber demostrado su valía en el concurso de visión por ordenador. Las universidades y compañías tecnológicas estadounidenses llevan décadas cosechando los frutos de la capacidad del país para atraer y absorber talento procedente de todo el mundo. El progreso en inteligencia artificial no parecía ser diferente. Estados Unidos se afianzaba en una posición de liderazgo que solo crecía a medida que estos investigadores de élite se aprovechaban del generoso entorno de financiación, su cultura única y empresas puntuales de tecnología de Silicon Valley. En opinión de la mayoría de los analistas, la industria tecnológica china estaba destinada a desempeñar el mismo papel en la inteligencia artificial global que había tenido durante décadas, el de imitador que se quedaba muy por detrás de la vanguardia. Como se demuestra en los capítulos siguientes, ese análisis es erróneo. Se basa en suposiciones anticuadas sobre el entorno tecnológico chino, así como en la incomprensión más esencial de lo que está impulsando la revolución de la inteligencia artificial en curso. Puede que Occidente haya encendido la chispa del aprendizaje profundo, pero China será el mayor beneficiario del calor que el fuego de la inteligencia artificial está generando. Este cambio global es el resultado de 2 transiciones, de la era del descubrimiento al de la implementación y de la era de los conocimientos especializados a la de los datos. Básica a la creencia errónea de que Estados Unidos lleva gran ventaja en inteligencia artificial, es la convicción de que vivimos en una era de descubrimientos, una época en la que los investigadores de élite de la inteligencia artificial tumban sin parar viejos paradigmas y descifran antiguos misterios. Esta impresión ha sido alimentada por un flujo constante de apasionantes informes mediáticos que anuncian la última hazaña realizada por la inteligencia artificial: diagnosticar ciertos tipos de cáncer mejor que los médicos, vencer a los campeones de la versión estándar del juego de cartas de póker llamado Texas Hold'em, enseñándose a sí misma a dominar nuevas habilidades con 0 interferencia humana. Ante esta riada de atención mediática a cada nuevo logro, se podrá perdonar al observador ocasional e incluso al analista experto el hecho de creer que no paran de abrirse nuevos caminos en la investigación de la inteligencia artificial. Creo que esta impresión es engañosa. Muchos de estos recientes hitos son más bien la mera aplicación de los avances de la última década, principalmente del aprendizaje profundo, pero también de tecnologías complementarias como el aprendizaje de refuerzo y la transferencia del aprendizaje a nuevos problemas. Lo que estos investigadores están llevando a cabo requiere de una gran habilidad y un profundo conocimiento, la capacidad de modificar complejos algoritmos matemáticos, de manipular cantidades masivas de datos y de adaptar la red neuronal a diferentes problemas. Eso a menudo exige ser un experto en la materia de nivel de doctorado. Pero estos avances son mejoras y optimizaciones adicionales que aprovechan el dramático salto hacia adelante del aprendizaje profundo.
la era de la implementación. Lo que realmente representan es la aplicación de las increíbles facultades de reconocimiento de patrones y de predicción del aprendizaje profundo en diferentes esferas, como el diagnóstico de una enfermedad, la emisión de una póliza de seguro, la conducción de un automóvil o la traducción de una frase en chino a inglés legible. No significan un progreso rápido hacia la inteligencia artificial general o cualquier otro avance similar en el nivel del aprendizaje profundo. Esta es la era de la implementación, y las empresas que quieran beneficiarse de este periodo de tiempo necesitarán empresarios, ingenieros y gerentes de producción con talento. Andrew Ng, pionero del aprendizaje profundo, ha comparado la inteligencia artificial con el aprovechamiento de la electricidad de Thomas Edison, una tecnología revolucionaria por sí sola y que una vez que se utiliza, se puede emplear para revolucionar decenas de industrias diferentes. Del mismo modo en que los empresarios del siglo XIX no tardaron en comenzar a aplicar el gran avance de la electricidad a la cocina de alimentos, en salas de iluminación y equipos industriales, los actuales empresarios de la inteligencia artificial están haciendo lo mismo con el aprendizaje profundo. Gran parte del difícil y abstracto trabajo de investigación de la inteligencia artificial ya se ha realizado, y ahora es el momento de que los empresarios se arremanguen y se pongan manos a la obra para convertir los algoritmos en negocios sostenibles. Eso de ninguna manera disminuye el entusiasmo actual en torno a la inteligencia artificial. La implementación es la que hace que los avances académicos tengan sentido y lo que realmente terminará cambiando el entramado de nuestra vida diaria. La era de la implementación significa que veremos aplicaciones en el mundo real tras décadas de prometedora investigación, algo que llevo esperando durante gran parte de mi vida adulta. Pero hacer esa distinción entre descubrimiento e implementación es fundamental para entender cómo la inteligencia artificial transformará nuestras vidas o qué país será el principal impulsor de ese progreso. Durante la era del descubrimiento, el progreso fue promovido por un puñado de pensadores de élite, prácticamente todos ellos concentrados en Estados Unidos y Canadá. Sus investigaciones e innovaciones intelectuales únicas dieron lugar a un repentino y monumental aumento de aquello que los ordenadores pueden llegar a ser. Desde los albores del aprendizaje profundo, ningún otro grupo de investigadores o ingenieros ha aportado ninguna innovación de tal magnitud. La era de los datos. Esto nos lleva a la segunda gran transición, de la era de los conocimientos especializados a la de los datos. Hoy día, los buenos algoritmos de inteligencia artificial necesitan 3 cosas: gran volumen de datos, capacidad de procesamiento y el trabajo de sólidos ingenieros de algoritmos de inteligencia artificial, aunque no necesariamente de élite. Llevar el poder del aprendizaje profundo a nuevos problemas requiere de los 3 elementos, y en esta era de implementación, los datos constituyen la parte central. Esto se debe a que una vez que la capacidad de procesamiento y el talento de ingeniería alcanzan cierto umbral, la cantidad de datos se vuelve decisiva para determinar la potencia y la precisión de un algoritmo. En el aprendizaje profundo, no hay mejor dato que más datos. A cuantos más ejemplos de un determinado fenómeno esté expuesta una red, con mayor exactitud podrá ésta seleccionar patrones e identificar elementos en el mundo real. Con muchos más datos, un algoritmo diseñado por un puñado de ingenieros de inteligencia artificial de nivel medio suele superar al diseñado por un investigador de aprendizaje profundo de clase mundial.
tener el monopolio de los mejores científicos ya no es lo que era. Los investigadores de inteligencia artificial de élite todavía tienen el potencial de impulsar el sector al siguiente nivel, pero esos avances ocurren una vez cada varias décadas. Mientras esperamos el siguiente descubrimiento, la pujante disponibilidad de datos será la fuerza motriz detrás de la alteración del aprendizaje profundo de innumerables industrias en todo el mundo. Ventaja china. La realización de la nueva promesa de la electrificación hace un siglo requirió de 4 insumos clave: combustibles fósiles para generarla, empresarios para construir nuevos negocios alrededor de ella, ingenieros eléctricos para manipularla y un gobierno que prestase su apoyo para desarrollar la infraestructura pública esencial. Aprovechar el poder de la inteligencia artificial hoy, la electricidad del siglo XXI, requiere de 4 insumos análogos: datos abundantes, empresarios hambrientos, científicos de inteligencia artificial y un entorno político favorable a la inteligencia artificial. Al examinar las relativas fortalezas de China y de Estados Unidos en estas 4 categorías, podemos predecir el emergente equilibrio de poder en el orden mundial de la inteligencia artificial. Ambas transiciones, descritas en las páginas anteriores, desde el descubrimiento hasta la implementación y de los conocimientos especializados a los datos, inclinan la balanza hacia China. Lo hacen minimizando las debilidades de China y ampliando sus fortalezas. Pasar del descubrimiento a la implementación reduce uno de los mayores puntos débiles de China: planteamientos fuera de lo convencional a las preguntas de investigación. Y también aprovecha la fuerza más significativa del país: aguerridos empresarios con un agudo instinto para construir negocios sólidos. La transición de los conocimientos especializados a los datos tiene un beneficio similar, ya que minimiza la importancia de la élite global de investigadores de la que China carece y maximiza el valor de otro recurso clave que China tiene en abundancia: datos. Los empresarios de Silicon Valley se han ganado la reputación de ser algunos de los más trabajadores de Estados Unidos, jóvenes fundadores apasionados que trasnochan en una loca carrera para sacar un producto y luego repiten de forma obsesiva ese producto mientras buscan el siguiente gran acontecimiento que lo cambiará todo. No hay duda de que los empresarios de allí trabajan duro. Pasé décadas arraigado a fondo tanto en Silicon Valley como en la escena tecnológica de China, trabajando en Apple, Microsoft y Google antes de pensarlo bien e invertir en decenas de startups chinas. Puedo asegurar que Silicon Valley parece lento en comparación con su competidor al otro lado del Pacífico. Los exitosos empresarios chinos de Internet han llegado donde están mediante la conquista del entorno competitivo más despiadado del planeta. Viven en un mundo donde la velocidad es esencial. Copiar es una práctica aceptada, y los competidores no se detendrán ante nada para ganar un nuevo mercado. Cada día que uno pasa en la escena de las startups chinas es una prueba de fuego, como un día en la vida de un gladiador en el Coliseo. Las batallas son a vida o muerte, y tus oponentes no tienen escrúpulos. La única manera de sobrevivir a esta batalla es mejorar de manera constante tu producto, pero también innovar en tu modelo de negocio y construir un foso alrededor de tu empresa. Si tu única ventaja es una sola idea novedosa, esa idea acabará siendo copiada de forma inevitable. Te robarán tus empleados clave
y serás expulsado del negocio por los competidores subvencionados por inversores de capital riesgo. Este entorno de frenética actividad contrasta con Silicon Valley, donde copiar está estigmatizado y a muchas empresas se les permite avanzar sin esfuerzo sobre la base de una idea original o de un golpe de suerte. Esta falta de competencia puede llevar a un cierto nivel de autocomplacencia, en el que los empresarios dejan de explorar todas las versiones posibles de su primera innovación. Los complicados mercados y los sucios trucos de imitación de China engendraron algunas empresas de reputación cuestionable y también incubaron una generación de empresarios sagaces, espabilados y dispuestos a trabajar duro. Estos emprendedores serán el ingrediente secreto que ayude al gigante asiático a convertirse en el primer país en sacar provecho de la era de la implementación de la inteligencia artificial. Estos empresarios tendrán acceso a la otra fuente natural del mundo tecnológico chino, una sobreabundancia de datos. China ya ha superado a Estados Unidos en términos de volumen como principal productor de datos. Estos no solo son impresionantes desde un punto de vista cuantitativo, sino que gracias al ecosistema tecnológico único de China, un universo alternativo de productos y funciones que no se ve en ningún otro lugar, los datos están hechos a medida para construir empresas de inteligencia artificial rentables. Hasta hace unos 5 años, tenía sentido comparar directamente el progreso de las compañías de Internet chinas y estadounidenses en los términos de una competición. Llevaban trayectorias más o menos paralelas, con Estados Unidos ligeramente por delante de China. Pero hacia 2013, el Internet de China dio un golpe de timón. En lugar de seguir los pasos de las compañías estadounidenses o de copiarlas sin más, los empresarios chinos comenzaron a desarrollar productos y servicios sin análogos en Silicon Valley. Los analistas solían invocar analogías sencillas basadas en Silicon Valley para describir a las empresas chinas, el Facebook de China, el Twitter de China. Pero en los últimos años, estas etiquetas dejaron de tener sentido en muchos casos. El Internet chino se había transformado en un universo alternativo. Los urbanitas chinos comenzaron a pagar por comprar en el mundo real con códigos de barras en sus teléfonos, parte de una revolución de pagos móviles no vista en ningún otro lugar. Ejércitos de repartidores de comida y masajistas a la carta, que se desplazaban en motos eléctricas, obstruyeron las calles de las ciudades chinas. Representaban una ola sísmica de startups online to offline, O2O, que llevaron las ventajas del comercio electrónico a los servicios del mundo real, como la comida de restaurante o las manicuras. Poco después, llegaron los millones de bicicletas compartidas de colores brillantes que los usuarios podían coger o dejar en cualquier lugar con solo escanear un código de barras con sus teléfonos móviles. La unión de todos estos servicios dio lugar a la aparición de la super app china WeChat, una especie de navaja digital del ejército suizo para la vida moderna. Los usuarios de WeChat empezaron a enviar mensajes de texto y de voz a sus amigos, a pagar sus compras, a pedir una cita con el médico, a pagar impuestos, a desbloquear bicicletas compartidas y a comprar billetes de avión. Todo ello sin salir de la aplicación. WeChat se convirtió en la aplicación social universal, en la que se utilizaban diferentes tipos de grupos de chat, formados con compañeros de trabajo y amigos, o en torno a intereses concretos, para negociar acuerdos comerciales, organizar fiestas de cumpleaños o discutir sobre arte moderno. Reunió una serie de funciones esenciales que en Estados Unidos y otros países se encuentran dispersas en una docena de aplicaciones.
Ahora, el universo digital alternativo de China crea y captura un montón de nuevos datos sobre el mundo real. Esa riqueza de información sobre los usuarios, su ubicación cada segundo del día, cómo viajan, qué alimentos les gustan, cuándo y dónde compran comida y cerveza, es valiosísima en la era de la implementación de la inteligencia artificial. Proporciona a estas empresas un pormenorizado tesoro de los hábitos diarios de estos usuarios, que puede combinarse con algoritmos de aprendizaje profundo para ofrecer servicios a medida que van desde la auditoría financiera hasta la planificación urbanística. También supera ampliamente lo que las compañías líderes de Silicon Valley pueden descifrar a partir de tus búsquedas, likes u ocasionales compras online. Este incomparable tesoro de datos del mundo real dará a las empresas chinas una importante ventaja en el desarrollo de servicios basados en la inteligencia artificial. Con la mano en la balanza. Estos recientes y poderosos acontecimientos inclinan, como es lógico, el equilibrio de poder a favor de China. Pero además de este reequilibrio natural, también el gobierno chino está haciendo todo lo posible para inclinar la balanza. El plan de gran envergadura del gobierno de China para convertir al país en una superpotencia de la inteligencia artificial garantizó un amplio apoyo y financiación para la investigación de la inteligencia artificial, pero sobre todo sirvió de faro para que las administraciones locales de todo el país siguieran su ejemplo. Las estructuras de gobierno chinas son más complejas de lo que la mayoría de los estadounidenses suponen. El gobierno central no emite simplemente órdenes que se implementan al instante en toda la nación, aunque sí tiene la capacidad de elegir ciertos objetivos a largo plazo y movilizar recursos épicos para caminar en esa dirección. El desarrollo a un ritmo vertiginoso de una red ferroviaria de alta velocidad en expansión constituye un ejemplo de ello. Los líderes de los gobiernos locales respondieron al auge de la inteligencia artificial como si acabaran de escuchar el pistoletazo de salida de una carrera, compitiendo entre sí para atraer a las compañías y empresarios de inteligencia artificial a sus regiones con generosas promesas de subsidios y políticas preferenciales. Esa carrera apenas acaba de comenzar, y todavía no está claro el impacto que tendrá en el desarrollo de la inteligencia artificial en China. Pero cualquiera que sea el resultado, contrasta con un gobierno estadounidense que de manera deliberada adopta un enfoque de no injerencia en la iniciativa empresarial y que está recortando de forma activa la financiación de la investigación básica. Si unimos todas estas piezas, la doble transición hacia la era de la implementación y la era de los datos, los emprendedores chinos de talla mundial y un gobierno proactivo, creo que China no tardará en igualar e incluso superar a Estados Unidos en el desarrollo y despliegue de la inteligencia artificial. A mi modo de ver, ese liderazgo en la implementación de la inteligencia artificial se traducirá en un aumento de la productividad a una escala nunca vista desde la revolución industrial. PricewaterhouseCoopers estima que el despliegue de la inteligencia artificial aportará $15.7 billones al Producto Interno Bruto Mundial para 2030. Está previsto que China se lleve a casa $7 billones de ese total, casi el doble de los $3.7 billones en ganancias de Estados Unidos. A medida que el equilibrio de poder económico se incline a favor de China, también lo harán la influencia política y el poder de atracción, la huella cultural e ideológica del país en todo el mundo. Este nuevo orden mundial de la inteligencia artificial será particularmente agitado para Estados Unidos,
que se ha acostumbrado a ejercer un dominio casi total de la esfera tecnológica. Porque desde que muchos de nosotros podemos recordar, son las compañías de tecnología estadounidenses las que han presionado para colocar sus productos y sus valores a usuarios de todo el mundo. Como resultado, las empresas, los ciudadanos y los políticos de Estados Unidos han olvidado lo que se siente al ser la parte receptora de estos intercambios, un proceso que con frecuencia parece una colonización tecnológica. China no tiene la intención de utilizar su ventaja en la era de la inteligencia artificial como plataforma para tal colonización, pero las alteraciones inducidas por la inteligencia artificial en el orden político y económico conducirán a un cambio importante en la forma en que todos los países experimenten el fenómeno de la globalización digital. Las auténticas crisis. Por muy significativa que llegue a ser esta competición entre las dos superpotencias del mundo, palidece en comparación con los problemas de pérdida de empleo y creciente desigualdad, tanto en el nivel interno como entre países, que invocará la inteligencia artificial. A medida que el aprendizaje profundo invada la economía mundial, acabará con miles de millones de puestos de trabajo a todos los niveles de la escala socioeconómica: contables, trabajadores de líneas de montaje, operarios de almacenes, analistas bursátiles, inspectores de control de calidad, camioneros, asistentes legales e incluso radiólogos, por nombrar algunos. En el pasado, la civilización humana ha absorbido en la economía perturbaciones tecnológicas similares, convirtiendo a cientos de millones de agricultores en obreros industriales durante los siglos XIX y XX. Pero ninguno de estos cambios llegó tan rápido como la inteligencia artificial. Basándome en las tendencias actuales en el avance y la adopción de la tecnología, predigo que dentro de 15 años, la inteligencia artificial será técnicamente capaz de reemplazar entre el 40 y el 50% de los puestos de trabajo en Estados Unidos. La pérdida real de empleo puede llegar a retrasar esas capacidades técnicas una década más, pero preveo que la alteración del mercado de trabajo será muy real, muy grande y que se producirá en breve. En paralelo con el desempleo, aumentará la astronómica riqueza en manos de los nuevos magnates de la inteligencia artificial. Uber ya es una de las empresas más valiosas del mundo, incluso otorgando al conductor alrededor del 75% del dinero ganado en cada trayecto. Con ese fin, ¿a cuánto puede llegar a ascender el valor de Uber si en el lapso de un par de años la compañía fuera capaz de reemplazar a cada uno de sus conductores humanos por un coche autónomo con inteligencia artificial? O si los bancos pudieran reemplazar a todos sus agentes hipotecarios con algoritmos que emitieran préstamos más inteligentes con tasas de morosidad mucho más bajas. ¿Y todo ello sin interferencia humana? Pronto se producirán transformaciones similares en sectores como el transporte en camión por carretera, los seguros, la fabricación y la venta al por menor. Mayor concentración de beneficios. Ese es el hecho. La inteligencia artificial tiende de forma natural hacia una economía en la que el ganador se lo lleva todo dentro de una industria. La relación del aprendizaje profundo con los datos fomenta un círculo virtuoso para fortalecer los mejores productos y empresas. Más datos conducen a mejores productos, que a su vez atraen a más usuarios, que generan más datos que mejoran aún más al producto. Esta combinación de datos y dinero en efectivo también atrae a los mejores talentos de la inteligencia artificial a las mejores compañías, ampliando la brecha entre los líderes de la industria
y los rezagados. En el pasado, el dominio de los bienes físicos y los límites de la geografía ayudaban a frenar los monopolios de consumidores. La legislación antimonopolio estadounidense tampoco hacía daño. Pero en el futuro, los bienes y servicios digitales continuarán comiéndose una mayor proporción del pastel del consumidor, y los camiones autónomos y los drones reducirán de manera drástica el coste del envío de bienes físicos. En lugar de una dispersión de los beneficios de la industria entre diferentes empresas y regiones, empezaremos a ver una concentración cada vez mayor de estas sumas astronómicas en manos de unos pocos, mientras que las colas del paro serán cada vez más largas. El orden mundial de la inteligencia artificial. La desigualdad no se contendrá dentro de las fronteras nacionales. China y Estados Unidos ya han dado un gran salto y llevan una enorme ventaja en inteligencia artificial sobre todos los demás estados, al establecer el escenario de un nuevo tipo de orden mundial bipolar. Otros países, Reino Unido, Francia y Canadá, por nombrar algunos, cuentan con sólidos laboratorios de investigación en inteligencia artificial, dotados de un gran talento, pero carecen del ecosistema de capital riesgo y de grandes bases de usuarios para generar los datos clave en la era de la implementación. A medida que las empresas de inteligencia artificial de Estados Unidos y China acumulan más datos y talento, el círculo virtuoso de las mejoras basadas en datos está ampliando su liderazgo hasta un punto que se volverá insuperable. En la actualidad, China y Estados Unidos están incubando a los gigantes de la inteligencia artificial que dominarán el mercado mundial y obtendrán riqueza de los consumidores de todo el mundo. Al mismo tiempo, la automatización impulsada por la inteligencia artificial en las fábricas socavará la única ventaja económica que los países en vías de desarrollo poseían históricamente: la mano de obra barata. Es probable que las fábricas operadas por robots se trasladen para estar más cerca de sus clientes en los grandes mercados, alejando la escalera que países en desarrollo como China y los tigres asiáticos de Corea del Sur y Singapur subieron en pleno proceso de convertirse en economías de altos ingresos basadas en la tecnología. La brecha entre los que tienen y los que no tienen, cerrarla o cerrarla. El orden mundial de la inteligencia artificial combinará la economía del ganador, que se lo lleva todo, con una concentración sin precedentes de la riqueza en manos de unas pocas empresas chinas y estadounidenses. Era amenaza subyacente que plantea la inteligencia artificial. Un tremendo y colapso político derivados del desempleo generalizado y de la enorme desigualdad. El tumulto en el mercado de trabajo y la agitación en las sociedades se producirán en el contexto de una crisis mucho más personal y humana, una pérdida psicológica del propósito de cada uno. Durante siglos, los seres humanos han pasado sus días trabajando, intercambiando su tiempo y sudor por techo y comida. Hemos construido valores culturales profundamente arraigados en torno a este intercambio y nuestra autoestima del acto del trabajo diario. El crecimiento de la inteligencia artificial desafiará estos valores y amenaza con socavar ese sentido de propósito de la vida en un espacio de tiempo ridículamente corto. Estos desafíos son trascendentales, pero no insuperables. En los últimos años, yo mismo me he enfrentado a una amenaza mortal y a una crisis existencial en mi propia vida personal. Esa experiencia me transformó y me abrió los ojos a posibles soluciones a la crisis de empleo que preveo, inducida por la inteligencia artificial.
Abordar estos problemas requerirá una combinación de un análisis clarividente y un examen filosófico profundo de lo que importa en nuestras vidas, una tarea tanto para nuestra mente como para nuestro corazón. En los capítulos finales de este libro esbozo mi propia visión de un mundo en el que los seres humanos no solo coexisten con la inteligencia artificial, sino que crecen con ella. Para llegar hasta allí, en los niveles tecnológico, social y humano, debemos primero entender cómo hemos llegado hasta aquí. Para ello, tenemos que remontarnos al pasado, mirar 15 años atrás, a una época en la que se ridiculizaba a China en tanto que tierra de compañías imitadoras y en la que Silicon Valley se alzaba orgulloso y solo en la vanguardia de la tecnología.